Alojamiento web video artículo. El alojamiento web, en inglés web hosting, es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Las compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes se suelen denominar con el término en inglés web host. Tipos de alojamiento web en Internet. Según las necesidades específicas de un usuario, existen diferentes tipos de alojamiento web entre los cuales el usuario ha de elegir la opción acorde a sus necesidades. Alojamiento gratuito. El alojamiento gratuito es extremadamente limitado comparado con el alojamiento de pago. Alojamiento compartido. En este tipo de servicio se alojan clientes de varios sitios en un mismo servidor, gracias a la configuración del programa servidor web. Resulta una alternativa muy buena para pequeños y medianos clientes, es un servicio económico debido a la reducción de costos ya que al compartir un servidor con cientos, miles o millones de personas o usuarios el costo se reduce drásticamente para cada uno, y tiene buen rendimiento. Alojamiento de imágenes. Este tipo de hospedaje se ofrece para guardar imágenes en Internet. La mayoría de estos servicios son gratuitos y las páginas se valen de la publicidad colocadas en su página al subir la imagen. Alojamiento revendedor, reseller. Este servicio de alojamiento está diseñado para grandes usuarios o personas que venden el servicio de hospedaje a otras personas. Servidores virtuales, VPS, Virtual Private Server. La empresa ofrece el control de una computadora aparentemente no compartida, que se realiza mediante una máquina virtual. Servidores dedicados. Un servidor dedicado es una computadora comprada o arrendada que se utiliza para prestar servicios dedicados, generalmente relacionados con el alojamiento web y otros servicios en red. Los servidores dedicados pueden ser utilizados tanto para prestar servicios de alojamiento compartido como para prestar servicios de alojamiento dedicado, y pueden ser administrados por el cliente o por la empresa que los provee. Por otro lado, un servidor dedicado puede ser utilizado como una forma avanzada de alojamiento web cuando un cliente o empresa tiene requerimientos especiales de rendimiento, configuración o seguridad. Hosting administrado y no administrado. Algunas compañías ofrecen a sus clientes mejores precios si contratan un plan de alojamiento no administrado. Esto quiere decir que ellos se limitarán a ofrecer la conectividad, recursos, panel de control y todas las herramientas necesarias para administrar el plan contratado, pero no le brindarán asistencia para los fallos, desconfiguraciones o errores causados por la aplicación web que se esté ejecutando, CMS, archivos de PHP, HTML, los cuales deben ser administrados enteramente por el webmaster del sitio web. Colocación, housing. Este servicio consiste básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos para que el cliente coloque ahí su propia computadora. Alojamiento web en la nube, cloud hosting. El alojamiento web en la nube cloud hosting está basado en las tecnologías más innovadoras que permiten a un gran número de máquinas actuar como un sistema conectadas a un grupo de medios de almacenamiento. Tiene ventajas considerables sobre las soluciones de web hosting tradicionales, tal como el uso de recursos. Servicios de pago. Este tipo de obtención, por lo general, viene dado por el contrato de un proveedor de Internet, el cual, junto con dar conexión, entre la posibilidad de almacenamiento mediante disco virtual o espacio nuevo, combinación de ambos. Servicios gratuitos.
Este tipo de servicio viene dado por la base de ser gratuito, y sin costo alguno al suscriptor. Servidores y servicios. Un alojamiento web se puede diferenciar de otro por el tipo de sistema operativo, bases de datos y motor de generación de sitios web que exista en él. La combinación más conocida y extendida es la del tipo LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, aunque se está comenzando a usar una combinación con Java. Calidad de servicio y disponibilidad de un servicio de alojamiento web. En un servicio de hosting web es prácticamente imposible garantizar una disponibilidad de servicio del 100%. Para los cálculos mensuales, se ha considerado un mes de 30 días. Dominios. Algunos planes de alojamiento, no gratuitos, incluyen un nombre de dominio para que sea más fácil acceder al sitio.